Cuando escuché por primera vez la noticia, sentí que estaba leyendo un titular imposible. Israel se prepara para el primer sacrificio en el templo después de 2.000 años. Mi corazón se detuvo por un instante. Aquello no era una simple ceremonia ni un acto religioso aislado. Era la reaparición de una señal que había estado dormida por siglos, aguardando en silencio en las páginas de la Biblia. De repente, todas esas profecías que parecían tan lejanas cobraban vida ante mis ojos. Caminar por Jerusalén en medio de este ambiente es como respirar historia y profecía al mismo tiempo. Las calles están llenas de rumores, discusiones y miradas expectantes. Algunos ven en estos preparativos un acto espiritual glorioso, otros, un riesgo que puede incendiar la región entera. Pero más allá de las opiniones, lo cierto es que algo está despertando. Y no es cualquier cosa, es un eco directo del pacto entre Dios y su pueblo. Yo no podía dejar de pensar en Abraham, levantando un altar en obediencia, en Moisés, recibiendo las instrucciones sobre cómo debía ofrecerse un sacrificio, y en Salomón, inaugurando aquel majestuoso templo que fue el corazón del culto a Dios. Ese hilo invisible de la historia parecía entrelazarse de nuevo en este tiempo. Y yo me preguntaba, ¿será este el inicio de la cuenta regresiva hacia el cumplimiento de las profecías más temidas y esperadas? Mientras meditaba en esto, me vino a la mente una imagen poderosa, un reloj de arena cósmico, donde los últimos granos de tiempo caen lentamente. Cada noticia, cada paso en esta dirección, parece ser un recordatorio de que lo que se escribió hace miles de años no era un mito, sino un plan que tarde o temprano tenía que cumplirse. Y aquí estoy, siendo testigo. Siento como si estuviera parado en la frontera de la historia, viendo cómo el pasado y el futuro se tocan en el presente. Pero lo más impactante es que esto apenas comienza, porque la preparación de un sacrificio en el templo no es solo un acto simbólico. Es un terremoto espiritual que podría desencadenar consecuencias que pocos se atreven a imaginar. Y fue ahí cuando comprendí que necesitaba ir más allá, adentrarme en la raíz de esta historia. Cuando llegué a Jerusalén, lo primero que sentí fue una tensión que se podía cortar con un cuchillo. No era un día cualquiera. El aire estaba cargado, como si toda la ciudad supiera que algo monumental estaba a punto de suceder. Caminando por las calles estrechas, escuchaba conversaciones en voz baja, susurros que mencionaban la palabra sacrificio con un tono que mezclaba expectación y temor. Los preparativos no eran improvisados. Todo estaba siendo organizado con un nivel de detalle impresionante. Desde hace años, un grupo de sacerdotes se ha preparado en secreto, estudiando cuidadosamente cada ley, cada mandamiento, cada instrucción escrita en Levítico y Éxodo. Ellos creen que nada puede hacerse a la ligera. Los utensilios ya están listos, copas de oro, vestiduras blancas impecables, y hasta el altar construido siguiendo las medidas exactas que dicta la Escritura. Pero lo que más me estremeció fue descubrir que también ya se ha criado un animal perfecto para el sacrificio. La llamada novilla roja, un símbolo que muchos aseguran es la llave para la purificación y la restauración del culto antiguo. La sola existencia de este animal ha hecho que miles de personas en todo el mundo giren la mirada hacia Jerusalén. Algunos lo celebran, otros lo ven como un detonante de conflictos incontrolables. Lo más inquietante fue ver cómo algunos líderes religiosos y políticos se reúnen discretamente, sabiendo que un solo movimiento podría encender una chispa capaz de desatar guerras. Jerusalén es un punto neurálgico donde convergen las tres grandes religiones monoteístas, y cualquier paso relacionado con el templo es visto como una provocación. Y sin embargo, nada detiene el avance. Yo caminaba entre la multitud y no podía dejar de pensar. Esto no es solo una ceremonia religiosa, es una jugada profética. Cada ladrillo, cada cántico, cada preparación es como una pieza de dominó que, al caer, desencadenará la siguiente. Y al observar el rostro de la gente, entendí que no todos ven lo mismo. Para algunos es esperanza, para otros es amenaza, pero para mí es la confirmación de que las escrituras se están desplegando en vivo y en directo. En ese instante comprendí que estaba viendo la antesala de algo mucho más grande. No solo la restauración de un sacrificio, sino el renacer de un conflicto espiritual y profético que lleva miles de años en espera. Mientras meditaba en todo lo que estaba ocurriendo, no pude evitar abrir mi Biblia y volver a leer pasajes que, hasta ese momento, parecían escritos para otra era, pero ahora cobraban vida. El sacrificio en el templo no era simplemente una costumbre arcaica, era un símbolo que hablaba directamente del estado espiritual del mundo. En Levítico, los sacrificios eran la manera en que Israel podía presentarse limpio ante Dios. Pero también, en Daniel y en el Apocalipsis, se menciona que el restablecimiento de estas prácticas sería una señal clave del fin de los tiempos. Es como si Dios hubiera dejado marcas en el camino para que supiéramos en qué punto de la historia nos encontramos. Cada detalle del sacrificio tiene un eco profético. La sangre derramada sobre el altar recuerda que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El humo que asciende simboliza la oración que sube al cielo. Y la figura del sacerdote, vestido de lino, representa al mediador entre Dios y el hombre. Todo esto apunta inevitablemente a una pregunta crucial. ¿Por qué restaurar un sacrificio, si Cristo ya se ofreció una vez y para siempre? Ahí está el misterio. Algunos lo ven como una preparación espiritual genuina. Otros creen que este acto abrirá la puerta al surgimiento de un personaje que la Biblia describe como el anticristo,
aquel que usará el templo para su propio propósito. En 2 Tesalonicenses se menciona que este hombre se sentará en el templo proclamándose Dios. ¿Podría ser que estos preparativos estén pavimentando ese camino? Mientras más lo pienso, más claro lo tengo. El sacrificio no es un fin en sí mismo, es una señal. Es el despertador profético que nos anuncia que algo mucho más grande está por manifestarse. Jerusalén, la ciudad del pacto, está a punto de convertirse en el epicentro del cumplimiento de las profecías que aún aguardan. Y yo no podía dejar de sentir escalofríos, porque no se trata de si ocurrirá o no, sino de cuándo. Lo que más me impactó no fue solo el sacrificio en sí, sino cómo reaccionó el mundo al enterarse. Las primeras imágenes se esparcieron por redes sociales y noticieros internacionales. En minutos, Jerusalén dejó de ser un punto en el mapa para convertirse en la portada de todos los diarios. Algunos líderes aplaudieron el acto, viéndolo como una restauración cultural e histórica, pero otros lo consideraron una amenaza directa a la estabilidad del Medio Oriente. Multitudes salieron a protestar en diferentes países. Los titulares hablaban de provocación, de guerra santa, del inicio de una nueva era de conflictos. Y yo, desde Jerusalén, escuchaba cómo la ciudad parecía dividirse en dos, los que celebraban con cánticos y los que temían que en cualquier momento estallara la violencia. Había rumores de enfrentamientos, de ejércitos en alerta, de alianzas secretas formándose bajo la mesa. Me di cuenta de algo: el sacrificio no era solo un acto espiritual, era un detonante geopolítico. La Biblia misma lo anuncia: Jerusalén será piedra de tropiezo para las naciones. Y ahora lo estaba viendo con mis propios ojos. No puedo negar que sentí miedo. La tensión crecía como una tormenta que se avecina. Pero al mismo tiempo, sentía que estaba viendo cómo el tablero profético se acomodaba. Cada movimiento de las naciones parecía responder a lo que ya estaba escrito. Y mientras los noticieros debatían, mientras la gente protestaba, mientras los líderes discutían, yo sabía en mi interior que estábamos entrando en un punto de no retorno. Después de todo lo que presencié, me quedé en silencio largo rato, observando el horizonte de Jerusalén, con la ciudad bañada por la luz del atardecer. Entendí que no se trataba de política, ni de rituales, ni siquiera de religiones enfrentadas. Era algo más profundo, una advertencia directa de Dios a la humanidad. El sacrificio en el templo es un recordatorio de que la historia se está cerrando. Es como si Dios estuviera diciendo: despierten, porque mi plan avanza. Y la pregunta que me golpeaba una y otra vez era: ¿estamos preparados? La Biblia nos dice que vendrán días de tribulación, pero también nos promete que aquellos que confían en Cristo tienen esperanza eterna. Mientras unos ven en este sacrificio el inicio del caos, yo veo una señal de que la redención está más cerca de lo que pensamos. No te engañes, lo que ocurre en Jerusalén no es algo lejano ni ajeno. Es un espejo que nos muestra dónde estamos en la historia de Dios. Y aunque muchos teman, yo elijo ver esperanza. Porque así como las profecías de juicio se cumplen, también se cumplirán las promesas de salvación. Por eso levanto mi voz para decirte lo mismo que me digo a mí mismo cada día. No mires estos acontecimientos como un simple suceso político. Velos como un llamado urgente. El reloj profético no se detiene, y cada segundo que pasa nos acerca al regreso del Rey que pondrá fin a toda injusticia. El sacrificio en Jerusalén es solo el inicio. Lo que viene después marcará a toda la humanidad. Pero en medio del caos, hay una verdad que no cambia. Dios sigue teniendo el control.